¿Qué tal, Carlos Pérez? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por tomar este café para tu canal Lagarto, porque en realidad es tu canal Lagarto también. Sí, estamos en racha, ¿no? Ahora estamos haciendo la propia... El otro día tú, ahora yo, y el otro día pensaba yo que el siguiente está Sergio, grabando, ¿no? a lo mejor. El siguiente le va a tocar a Sergio. Pero luego la autopromoción que estamos haciendo en un canal Lagarto no lo hace ningún medio, ¿eh? Efectivamente. Pero bueno, bien, oye, no está mal. También tenemos que pasar nosotros por aquí. Oye, antes de nada, gracias al Hotel Sagüen por dejarnos realizar esta charla aquí, además en una terraza de un marco incomparable con la Catedral de Jaén a nuestra espalda. No suele venir mucho por Jaén, ¿no, Carlos? Bueno, tengo mis rachas, pero trabajando fuera pues es complicado, y luego la comunicación no es que sea lo mejor del mundo, porque nos queda la carretera. Hay lugares que te comunicas por tren, por mar, aire y tierra, ¿no? Y sin embargo Jaén está complicado. Entonces parece, está cerca pero lejos, y bueno, pues hace lo que se puede. Bueno, lo poco que vienes lo aprovechas bien, porque de aquí nos vamos directo al hotel, al Trofeo del Olivo, al Estadio de la Victoria. Así que imagino que cuando vienes no solo aprovechas para visitar a tu familia, para temas de ocio, sino también siempre relacionado con el fútbol. Efectivamente, no, suelo tener la agenda súper comprimida. Hoy he llegado a la 1:15, quedaban 15 minutos para que cerrara la tienda del club para renovar el abono, que por suerte se puede renovar online, pero como hay un partido, si lo hubiera renovado online no me hubiera llegado el carné, entonces he preferido sacarlo en persona para poder ir esta tarde al partido. Y bueno, es todo como muy... Mañana por la mañana voy a recoger unos periódicos, por la tarde a ver a gente, y ya pues en dos días, y bueno, y este evento, ¿no?, que también había que aprovecharlo. Así que la agenda suele estar apretada, siempre suelo hacerlo coincidir. De hecho ya he mirado a ver cómo estaba lo de la feria, porque juega el Real Jaén en casa con el Motril, creo. Ya he mirado ese fin de semana, que será el segundo, que bueno, no sé, porque este año cae. Y ya estoy empezando a maquinar a ver si me va a cuadrar para venir, pero claro, tengo que matar 20 pájaros de un tiro. A coincidir todo, ¿no? Bueno, pues por si alguien que no conoce a Carlos Pérez, pues un gran aficionado al fútbol, al Real Jaén, colaborador de diferentes medios de comunicación, de este que es Canal Lagarto, de Radio Estadio en Onda Cero, que también me suena de algo, del diario Jaén, así que una de las personas seguramente más influyentes del mundo del deporte en la provincia, y en concreto en el Real Jaén. Pero creo que pocos conocemos la faceta personal de Carlos Pérez, que hoy seguramente es lo que más nos va a ocupar. Carlos, ¿qué persona marcó tu vida? ¿Qué persona marcó mi vida? Qué profundo empiezas. Bueno, antes voy a corregir un poco, porque cuando dices yo es que no me considero nada, será por estar allí en la distancia, pero no me considero, no sé, muy conocido o muy influyente, como tú dices. Me parecen palabras un poco fuertes, ¿no? Yo lo único que hago es, siempre he sido un aficionado al Real Jaén, me ha gustado la comunicación, he estado vinculado con medios de comunicación porque me gusta mucho, soy un periodista frustrado, y siempre he tenido contacto, he participado, y bueno, pues una cosa ha ido detrás de la otra, pero no he hecho mucho más que cualquiera podría hacer. Dicho eso, pues una persona que marque tu vida, yo creo que tengo la suerte de que me gusta empaparme de muchas personas, entonces no sé qué persona podría citar. Yo citaría a la gente de mi familia. Seguramente mis abuelos maternos, mi madre y mi padre han sido, y luego ya pues tanto mi padre como mi madre han sido el ejemplo para mí en muchísimas cosas, y creo que por ahí, de hecho, son los que toman la decisión en su día de marcharse de Jaén, ¿no? que en su momento yo dije, me están haciendo polvo, ¿no? Porque no sé, yo al final soy un poco conservador en ese sentido. Y yo tenía mi vida aquí hecha, no sé, eres un niño, yo tenía, a ver, aunque fui viniendo pero era un adolescente. Primero a los 12 años, la primera vez que nos fuimos de aquí, luego volvimos, pero al final a los 14, 15 ya creo que fue la definitiva.
Y claro, empiezas a tener tus amigos, tu tal, y dices, ahora qué hago yo en otro sitio, da como un poco de impresión o de miedo, dices, ahora totalmente fuera, y encima yo ya era aficionado al Real Jaén. ¿Te da tiempo con 12 años a sentirte propio de un lugar o todavía no? Yo sí, yo me he sentido siempre muy de Jaén. A ver, y me sigo sintiendo muchísimo. Para mí, no vivo en Jaén, y bueno, Alicante, mi segunda casa, y lógicamente también tengo muchos vínculos allí, pero siempre es que me siento súper cercano. De hecho, estaba mirando esta mañana algo en Twitter relacionado con, creo que el baloncesto Jaén, y digo, lo miro y me da la sensación de estar aquí, o sea, de estar al lado de la Salobreja o al lado de... Es una cosa muy extraña, entonces siempre me sentí identificado, no sé por qué. Y claro, cuando te marchas, esa identificación es mayor. Pues sí, siempre eso se ha dicho siempre, cuando te vas es cuando sientes el vínculo, pero el vínculo es, al final a mí no me gustan las cosas materiales, ¿no? Quiero decir, hay gente que muere por una bandera, yo no, esas cosas nunca las he entendido. O sea, por un trozo de trapo tú puedes morir por una persona, o por unos, por no sé, o por defender una idea, pero no una idea que sea estrafalaria o que sea, no sé cómo decirla, abstracta, no sé. Entonces, no es apegarme a... es eso, es recuerdos de la infancia, la familia, y al final es verdad que tenemos que tener una patria chica y también un algo, ¿no? Creo que las personas tenemos que ir definiéndonos, y hay gente que le gusta ser muy nómada, pero a mí sí que me gusta tener eso, y siempre lo tuve desde pequeño, y me sirvió para también, bueno, pues tener esa seguridad de que pertenecía a algo y tengo un origen, y bueno, pero no reniego de, ya digo, de otro origen, de Alicante, o de, al final, bueno, fue una cosa bonita. Y el Real Jaén ahí fue, pues el vínculo, porque yo fui un aficionado un poco tardío. Yo te voy a preguntar, ¿cuándo te encuentras tú en tu infancia con el Real Jaén? Me encuentro, yo no era futbolístico, increíblemente no era apenas futbolístico hasta los 11 años o así. A mí sí que me gustaba en la comunicación ya, yo hacía mis propias, con una caja de cartón, de cartón o de madera, me hice como una cámara ficticia, y yo me hacía mi propia, a raíz del nacimiento de Canal Sur, me pareció una cosa impactante, una televisión cercana, porque ahora tenemos la primera y la segunda cadena, no había más, y entra Canal Sur en el año 88 creo, y dije, joder, ¿por qué no una televisión de Jaén? Y me acuerdo que hice una cámara donde ponía TVJ, creo que era, eso, televisión de Jaén, ¿no? Y yo hacía como mis propios simulacros de programas. Y entonces, de pronto, ahí es cuando me encuentro con el fútbol. En el año 90, con el Mundial de Italia 90, ese mítico Mundial para la gente de nuestra generación, pues empezó a interesarme ahí, digo, oye, esto está muy bien. Y ya empecé a hilar esas ganas de contar cosas. Claro, empecé a hacer crónicas de pronto, porque de la otra manera no había empezado ni a escribir, tampoco a lo mejor no sabía de qué escribir, porque siempre me pareció, las noticias, siempre se dice, ¿no?, que el periodismo normal es duro, porque el 80 o 90% de las cosas que cuenta son fracasos del hombre, o cosas malas, negativas. Las noticias, casi siempre es noticiable lo malo, no lo bueno. Y el periodismo deportivo cuenta triunfos del ser humano, normalmente, o cosas buenas, valores, deporte, o sea, juego limpio. Entonces siempre ahí encontré el camino, y es cuando a raíz después de ese mundial dije, oye, pues sí, a ver, siempre había oído hablar, se publicó la historia del Real Jaén de Vica, la mítica, y entonces te la encontrabas, abrías el periódico y como era un fascículo cada semana o cada día, te lo encontrabas ahí, las caricaturas, tal. Empezaba a llamarme la atención y digo, aquí, claro, tenemos un equipo aquí, ¿dónde está ese equipo? Bueno, pues la historia es así. ¿Dónde estaba el equipo en la primera temporada en la que yo sigo al Real Jaén? Acaba de descender a tercera división. Claro, lo cojo con ilusión cuando todo el mundo estaba totalmente destruido, iban 1000 personas. Iba un poco a contracorriente. Sí. Fue la temporada de Gregorio Manzano, que los más viejos del lugar, como digo yo, se acordarán, y el Real Jaén en tercera con 1000 socios y con una ilusión nula. Un trofeo del Olivo que se jugó con Provinciano ese verano, y mi primer partido fue en La Victoria, porque empezó la temporada, pero claro, tampoco en mi familia
Mi padre había tenido muchos vínculos y un tío abuelo mío también con el Real Jaén, había sido presidente fugazmente, no mi padre sino el tío abuelo. Mi padre fue más de práctica, más de jugar y en los juveniles, tal, lo típico, pero no le interesó nunca. Bueno, pues ese tema. Es raro que teniendo esa cercanía familiar llegaras tan tarde, ¿no? Sí, pero es que era, ya digo, a mi tío abuelo no lo conocí porque ya había fallecido cuando yo nací, entonces, porque fue presidente en los años 30 y pico, o sea, 40, no sé, no me acuerdo del año, Contioso, José Contioso era. Y mi padre no era muy futbolero, entonces en mi familia realmente no había, sí tenía como tanto, le pasa a tanta gente de Jaén, que no es muy de estar ahí, de hacerse abonado, pero siempre tiene el run del Real Jaén. Sí, lleva alguna vida paralela, ¿no? Siempre teniendo buscaba y decía, mira, esta foto de cuando yo jugué ahí, o cuando yo estuve, le enseñaba la foto de yo estuve en el Real Jaén Real Madrid, como todo el mundo estuvo en ese partido, había 20.000 personas, esa famosa foto que hay de la victoria. Sí. Entonces, claro, es decir, eran referencias, pero no eran referencias muy directas. Fui yo de propia generación, de hecho mis amigos de la infancia, lo típico era del Madrid o del Barça, pero tampoco había. Y nada, en la feria de octubre del año 1990, pues se me ocurre, había un Real Jaén Granada en esa feria, en ese partido de Granada estaba en segunda vez, Real Jaén en tercera, y se hizo ese partido de feria. Y entonces digo, pues yo voy a ir al campo. Me había asomado desde fuera alguna vez, había ido a algún entrenamiento. Digo, voy a ir. Y entonces ahí cuando voy de camino, pues me encuentro lo que pasaba con tanta gente, que me encuentro a una persona mayor que no me acuerdo muy bien cómo, yo al campo entro porque la entrada era libre para niños, entonces yo entro y sentado allí en tribuna pues hago ahí migas con un hombre más mayor que no me acuerdo de su nombre, siempre es una pena porque imagino que ya no vivirá lógicamente, y ya luego no tuve contacto con él, pero durante un par de años fue con quien yo iba al fútbol. Le pasaba un poco lo contrario a mí, que su familia no es que no fuera futbolera, porque una vez sí que vinieron, pero creo que no vivían aquí. Entonces yo era su acompañante en el fútbol y él para mí. Hay unas imágenes de Canal Sur aquel año que ascendemos, que salgo de espaldas en tribuna cuando marca, siempre me acuerdo de aquella imagen en el gol del Real Jaén cuando se asciende, salgo ahí de espaldas con unas bermudas ahí y con este hombre al lado. Y bueno, pues fue lo típico que cuenta mucha gente, que te colaba una persona mayor. Las extrañas relaciones que surgen en el fútbol, ¿no? Esos fueron mis inicios, esa temporada, la siguiente, pero ya al poco tiempo, a los 2-3 años ya me fui, con lo cual solo venía esporádicamente y ya, bueno, ese fue el inicio de todo. Bueno, y lo que sí tiene más mérito, Carlos, es comenzar a colaborar en los medios de comunicación, porque tú ya estabas viviendo fuera de pleno, ¿no? Sí. Empiezas a colaborar, ¿no? La historia con los medios es, como ya me llamaba la atención un poco todo, yo por el diario Jaén ya me había pasado alguna vez. Y entonces el mundo era diferente ahora, y ahora se desconfía de todo, este puede entrar aquí, este no, pero ahí un niño tal, pues yo entraba en el archivo y me ponía a mirar cosas y hacía, claro, a raíz del tema futbolístico, pues con más énfasis empecé a ir. Conocí al mítico José Eugenio Lara y a Gilberto Moreno, que aún sigue ahí. Y entonces por ello Imagen del periódico me trataba súper bien. Yo me iba allí las mañanas enteras cuando no tenía colegio, no eso, y me empezaba a empapar de cosas antiguas. Miraba el Real Jaén Primera, los suplementos de los lunes, siempre iba mirándolos, y empecé a mirar un montón de cosas, y eso por ahí. Y luego ya empecé a ir a tertulias de la radio, pues me iba a la COPE y veía a Manolo Contreras allí, me iba a la SER, que estaba Eduardo Oliver. Luego Eduardo Oliver, yo lo llamaba por teléfono para que me informara del Real Jaén, porque no había forma de enterarte de nada, y él la verdad es que amablemente me atendía, y así con varios medios. Es de algo impensable ahora, ¿no? Sí. Al instante. Claro, yo no sabía, a Gilberto lo llamaba, me acuerdo un Real Jaén, Jerez Real Jaén, que jugaba el Barça y el Madrid ese mismo día, hablamos del año 2000, y claro, ¿cómo te ibas a enterar? ¿A quién molestas tú para eso? Y me acuerdo que acabó el Barça Madrid y llamé, no sé, coincidieron casi en horario, y yo a una cabina, o sea, yo mis amigos estaba viendo el partido en un bar, y me voy y digo, me voy a una cabina de teléfonos y llamo a Gilberto y le digo, ¿cómo ha quedado el equipo?
empate a 1, ha marcado Rueda, empató a 1 el Real Jaén, fue el año que se ascendió en Orense. Empate a 1, ha marcado Rueda, creo que fue, y yo ya me iba contento, porque fue el Barça-Madrid en el que Raúl manda a callar al Camp Nou, o sea que todo está ahí enlazado, que se jugó un miércoles, o sea que... Sí. Y nada, pues así, y luego ya la historia sigue porque, claro, no había internet, empieza a haber internet, y empieza a ver foros, páginas, y entonces empiezo a escribir, claro, lógicamente, empiezo a escribir, empieza tal, y claro, el rollo de Carlos Pérez es un poco gracioso, porque dices Carlos Pérez, yo es que lo veo, cuando veo a Carlos Pérez, digo, hay pocos nombres más comunes, ¿no? Sí, es verdad. Antonio Martín, yo qué sé. Sí, ¿no? Carlos Pérez, ¿verdad? Que... Carlos Pérez, podía haber puesto Carlos Puga, que es mi segundo apellido, que es más peculiar, ¿no? Digámoslo así. De hecho, en mi trabajo muchas veces me llaman Puga, porque es un apellido muy concreto. Pero de Carlos Pérez, porque yo me meto en el foro del Real Jaén, que llevaba Luigi Peláez, el foro del realjaén.net, creo que ahí Sergio también hizo y David, que está por ahí. Entonces, empezamos a escribir, nos empezamos a juntar ahí mucha gente. Y claro, yo me meto, y yo que me iba a poner, pues Carlos. También tengo en muchos sitios Carlos P. Jaén, ¿no? Siempre hago referencia a Jaén en mi correo electrónico, en tal. Y me meto y claro, había otro Carlos. Digo, como me diferencio yo, pues Carlos Pérez. Entonces me puse Carlos Pérez y claro, en todos mis avatares, todos mis nombres eran Carlos Pérez. Y nada, a raíz de ahí, lo que ocurre con ese foro es que con Luigi, con tal, cuando venía, empiezo a relacionarme con más gente. La verdad es que hay mucha gente y se me olvidan los nombres. Y ahí es cuando en un partido en Almansa conocí a Manolo García. Y entonces... a raíz de ahí, él también estaba un poco, se metía en algún foro, hacía tal, y bueno, ahí nos conocimos, hablamos, la verdad es que hicimos buenas amigas, y poco después, en otro partido posterior, en Águilas, me dice, oye, ¿por qué no hablas? Claro, hablando conmigo, se da cuenta, dice, pues este es un poco friki de los equipos, del Jaén, dice, este tío sabe mucho, no saber, sino que es muy friki, sí, entonces, por eliminación, dice, le dedica tanto tiempo que... Y entonces me dijo, ¿por qué no colaboras con nosotros y haces algo? Hablas de los rivales o de tal. Digo, bueno, yo estoy limitado porque, claro, el trabajo y luego por teléfono no había como las capacidades, ni los vídeos, ni lo que hay ahora. Digo, yo sé 4 cosas. Entonces inténtalo, tal. Y ahí es cuando empezamos, en 2006, creo que fue, a colaborar en Minuto 90, claro, una voz ahí extraña que salía hablando del equipo rival, que yo decía, pero no habrá gente en Jaén que pueda hacer esto allí en el plató y mucho mejor que yo. Pero claro, era un componente como extraño, ¿no? Una voz ahí por teléfono, y entonces empezó a ser algo gracioso, que alcanzó, creo que su cúspide 3 años después, el famoso año de Terrazas y el Villarreal B, porque empezamos a hablar de los rivales, que ahí se masificó, la ciudad se volvió loca en esas fechas. Fueron semanas alucinantes, donde nunca ha habido, yo creo que nunca he visto a la ciudad así. Y mira que hubo ascensos pre y hubo un ascenso posterior, pero era una locura la que había, y de hecho aquella entrada que hay en el Real Jaén Villarreal B es la más grande que ha habido en la historia, creo que desde el Real Jaén Real Madrid, esa famosa, pues, que hubo 20 y pico mil personas, pues se dice que hubo casi 20.000 personas en ese partido, entre gradas supletorias, lo que se vendería además, bueno, historias. Entonces iba haciendo cada lunes y resulta que me pedía un resultado Manolo todos los días, tal, y yo empecé a ir acertando. O sea, decía algo del rival, cuidado con el balón parado, nos metía un gol a balón parado, pero una derrota mínima se puede aceptar. En Ponferrada 2-1 perdimos, a la vuelta yo creo que un 1-0 y ya está, tal. Y eso culmina en que hay un vídeo que me hace el gran Dani Llana también en la previa del Villarreal B, donde hago el pronóstico de lo que va a pasar ese día. Y por desgracia también lo acierto, pero no se publicó, no se emitió nunca. Pero bueno, tuve una racha ahí, nunca he vuelto a acertar nada, creo. Y nada, pues ya está, Onda Jaén, con Manolo espectacular, un montón de retransmisiones. Y ya enlazamos un poco con Canal Lagarto, entre medias el Diario Jaén, con José Eugenio empezó claro, cuando me vio, me volvió a ver, porque ahí tuvimos una época sin contacto. José Eugenio y Gilberto me dicen, oye, escríbenos algo. Porque yo escribí artículos en la página en páginas, así era de Luigi y la de tal. Bueno, muchas cosas, me estoy enrollando ya, pero esa es mi pequeña historia,
hasta llegar ahora que el verano pasado llega un tal Samuel Armijo y me dice, oye, ¿por qué no me una mano, ¿no? no apareces por ahí como la voz esa rara? Y entre medias, lo he dicho, con Canal Lagarto hemos estado, que es el vínculo ya entre lo último con Canal Lagarto. Decía antes que no te considera una persona influyente, y yo considero que sí, pero bueno, en cualquier caso, sí es cierto que primero eres reconocible y segundo, tu opinión, la afición de Real Jaén la tiene muy en cuenta. Yo algo de lo que me he dado cuenta esta temporada, que gente que te escuchaba tenía muy presente lo que tú decías como algo de mucho valor, y eso sí es cierto que no lo puedes negar. Pero claro, tampoco es algo que se pretenda. No sé, claro, ¿dónde? Porque lo que yo diga, primero que no tiene más valor que lo que diga cualquier otra persona. A lo mejor es porque sí que es verdad que sí que me reconozco un pequeño mérito en que hago una buena construcción o una exposición que intento que sea coherente o con el mayor sentido común posible, y eso llega más que quien puede decir algo igual de acertado o más acertado pero lo dice de forma desordenada. No, doy fe que nuestra sección de los jueves durante la semana la preparamos, doy bastante fe que eso no sale solo, así. No como... solo hay que ser bueno sino parecerlo, y hay gente que ni siquiera es buena y lo parece, entonces por ahí va el tema, pero yo siempre lo he dicho como una opinión más, y es que más anda que no, lo mismo que he dicho esto de que hacerte unos cuantos resultados, cuántas veces no habré dicho algo de un equipo, de un jugador, de hecho yo me acuerdo, y tú sabes que soy bastante perfeccionista, que metí una pifia brutal y digo, pues ya está, pues pero eso pasa a veces. A mí me ha pasado las dos cosas, que tú le caes bien a alguien y hagas lo que hagas, a alguien o a un grupo de gente o tal, ya estás bendecido, o sea, se te permiten un montón de errores. Y a la inversa, como entres con mal pie con alguien o en un sitio o en un trabajo o en un tal, ya puedes hacer maravillas que te va a costar la vida el doble. Entonces yo he sentido a veces, por suerte más la primera que la segunda, pero también la segunda alguna vez, y te dicen, bueno, pues yo qué sé, pues igual, también a lo mejor es la voz, yo que no sé, alguna vez me han dicho, yo como nosotros no nos percibimos la voz de la misma manera que nos la percibe la gente, pues nos escuchamos a nosotros mismos desde dentro, entonces no notamos la misma tonalidad. A veces me han dicho que tienes una voz interesante, pues será eso, no sé, póntela, como te he dicho una vez, para dormir, póntela para dormir, a ver si, no, luego, igual, algún igual, audio de WhatsApp que manda te puede valer para dormir perfectamente, porque eso igual lo estoy explotado eso. Sí, tengo un récord por ahí, pero sí, es un poco pesado con eso, pero por eso me considero yo creo pesado. Que WhatsApp inventó lo del por dos por tu audio. Pues yo tengo amigos que son casi peores, ¿sí?, que yo, y he tenido que usar el por dos. O sea, oye, Carlos, has tocado televisión, prensa escrita, está nuevas fórmulas como la de Canal Lagarto, ahora radio también. ¿Dónde te sientes más cómodo, más identificado? Pues la verdad es que fue porque hasta ahora, claro, todo esto que estoy hablando es bastante hobby, pero yo me tomo las cosas muy en serio, y es verdad que el hobby a veces roza, ya no te sientes tan satisfecho, entonces es cuando dices, bueno, ¿dónde me puedo ubicar? Y cuando colaboré con el club, ahí me di cuenta de que el tema periodístico igual no era lo mío, en el sentido de que hay una parte del periodismo, lo hablaba el otro día con una persona, que digo, es que claro, en el periodismo, depende de qué tipo de periodismo, pero normalmente es muy difícil abstraerse al día a día y estamos aquí ahora y tú perteneces a un medio o estás relacionado con un medio, y da igual que estés de vacaciones, que sea agosto, como pase algo relacionado con lo que tú tocas, tienes que pararlo todo y tienes que salir, tienes que ir, entonces es un poco estresante eso, y eso me pareció una parte que no sé si yo creo que yo no sería un periodista de esto de campo o de día a día, y entonces creo que ¿dónde está lo mejor? Pues en un periodismo más relajado. ¿Qué es relajado en el periodismo? Muy complicado. El deportivo depende a lo que te dediques, ¿no? O lo que toques. Y algo que te permita un análisis más pausado, ¿no? Yo creo que escribir, lo que pasa es que escribir es una gran responsabilidad, porque ahora aquí estamos hablando, cuando tú hablas en la radio o aquí,
las palabras se las lleva el viento. La gente normalmente no vuelve a verlo o no vuelve a escucharlo. Entonces se quedan con las 4 ideas y si es alguna pifia o si algo tal, pues ahí, bueno. Pero lo que está escrito se queda ahí escrito para siempre. Sobre todo si tiene una cierta relevancia. Y bueno, y sabemos que ahora hay gente que normalmente para mal, no en el ámbito de Jaén, pero en el ámbito de Twitter, en tal, es que esta persona en el fútbol escribió esto hace 16 años y ya por eso hay que llevarlo a la plaza pública y hacerle un escarnio ahí. Entonces, porque se ha quedado ahí escrito. Bueno, es verdad que ahora casi todo se queda también grabado, pero lo escrito, no sé, lo veo como mucha responsabilidad, pero me gusta bastante escribir. Pero, como persona perezosa que soy, creo que lo mejor es la radio. Yo para escribir soy muy perezoso y Sergio puede dar fe. Muchas veces, yo sé que lo del diario Jaén es porque son 15 líneas, entonces 15 líneas pues las haces sin darte cuenta, porque que luego te pones y puedes hacer 1000, pero entonces yo creo que el formato Onda Jaén, donde aparecía un ratito hablando 5 minutos, o el tuyo, que por suerte o desgracia pueden ser hasta 20 o 25, seguramente es en el que más cómodo me siento, hablando, y como encima lo de la voz que he dicho, que yo que sé, parece que no es muy desagradable, pues sí, pues será eso, hablando un poquito. La radio, porque la tele, la imagen, la tele creo que da un poco más de, no sé, impresiona un poco más. La radio, estamos ahí entre anonimato y puedes estar acostado en tu cama y hablar. La relación con el club de manera profesional se produce de manera breve, pero bueno, muy intensa en 2018, 17... Sí, ya lo que me faltaba, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Eso ya fue. Lo del Real Jaén, que no hemos hablado mucho por suerte del Real Jaén, que eso habría que hacer otro. Ya hay mucha gente que viene aquí, mucha más cualificada para hablar del Real Jaén. Pero ya lo que me faltaba para rematar fue eso, que dije ya, me puedo morir tranquilo, como dice aquel. Eso fue pues 4 meses, desde mayo creo del año 2000, otra vez en el mejor momento. Yo siempre me toca lo mejor, recién descendidos a tercera, todo un caos ahí, todo sin plantilla, teniendo que pagar a contrarreloj dinero, bueno, la historia del Real Jaén, pero deportivamente las cloacas de las que aún no hemos salido. Y desde ese mes de mayo 2017 hasta octubre, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 o 6 meses, 4, yo qué sé. Y bueno, eso fue también por lo mismo, pues yo que sé, alguien que ya me conocía, oye, hablar de mí, dice, oye, pues no sería mala idea, en este caso José Quesada. Y hablamos de que podía ayudarles al tema de jugadores, al tema tal, digo, mira, yo ahí tengo una gran responsabilidad porque yo ni tengo tiempo ni estoy viendo ahí partidos de tercera división las 24 horas del día, como hay gente que se pensaba que eso yo lo hacía. Me decía que si el Maldini de la tercera o de la segunda vez, digo, a ver. Hoy en día no hace falta ver un partido entero, puedes tener un poco de intuición, buscar allí o aquí, pero yo no soy como el otro Maldini, que por suerte solo trabaja en eso, que se pasa el día viendo partidos y que tal. Yo he visto partidos frikis, y sigo viendo, pero es verdad que de hecho te había uno así muy raro de nuestra categoría, pero no es lo normal. Entonces dije, a ver, para mí esto es una responsabilidad, porque estamos hablando ya, no que salgamos y nos echamos una risa y hablamos de que el rival igual juega así o asado. Esto es que hay que acertar, aquí ya hay dinero en juego, claro. Y yo ahí, entonces dije, yo en eso puedo ayudar en algo o dar mi opinión, yo que sé, puntual si conozco algo, pero no voy a entrar a más. Entonces dice, hostia, pues estamos buscando para comunicación, tal, échanos un cable mientras encontramos a alguien. Y al final dijeron, bueno, claro, también tenían la ventaja de que yo no iba a cobrar nada. Era la época en la que había llegado Tomás Membrado, Andrés Rodríguez, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, pues vamos a empezar así y ya veremos. Digo, bueno, a mí me gusta esto y es una experiencia que puede ser muy bonita. Fue a la distancia, ¿no? Sí, claro, encima de eso yo vuelvo a decir lo mismo, digo, no va a haber alguien que pueda hacer esto, hombre, gratis es complicado. Lo que pasa es que como era un poco mi pasión y yo sabía que era algo temporal, es más, alguna vez intentaron pagarme, pero el momento en que te pagan no solamente eres esclavo, sino que a ver de qué manera te pagan, porque si no te pagan de forma legal, yo además puedo tener un problema en mi trabajo, en tal. De un momento siempre pongo ese ejemplo, que yo, claro, manejaba el Twitter del Real Jaén y tenía en aquel momento, pues como ahora, 60.000 seguidores o así. Y la empresa en la que yo trabajo
que es bastante conocida o bastante importante, pues la que yo soy, el ultimísimo mono, pues tenía menos seguidores en España que el Real Jaén. Digo, o sea, llevo en mi móvil mayor influencia casi que la empresa en la que yo trabajo a nivel nacional. Y claro, era una experiencia alucinante, pero me gustó muchísimo, la verdad. Debe de ser la única persona a la que el Real Jaén le ha intentado pagar y ha dicho que no, porque vamos, me lo estaba contando y digo, no puede ser. A ver, no puede ser, ¿verdad? Que me hayan intentado pagar no significa porque que insistieran mucho, la ¿no? persona, porque yo con José Quesada dije que de ninguna manera, que no, y él lo tenía claro, porque él no, pero claro, podemos jugar a las adivinanzas. ¿Quién creéis que intentó pagarme? Pues lo dejo ahí al azar, ¿no? De aquel Real Jaén. Y por supuesto, ¿quién creéis que automáticamente antes de que acabara la frase le dijo que no? Primero, porque yo creo que nunca hubiera visto ningún euro. Eso es lo primero. Y segundo, por lo que he dicho, porque yo lo hacía de forma altruista, quería colaborar, quería aprender, quería ayudar, y era algo temporal. Y claro, fue un verano alucinante, hasta que todo se empezó. Ese Real Jaén de Tomás Membrado inicial fue, joder, es que era alucinante. Las ideas, lo que a mí me transmitían. Digo, el Real Jaén va a ser, por fin, este Real Jaén va a reflotar. Un y entrenador de casa. Esto va a ser las ideas, que había una maravilla. Yo no sé si originariamente ya en Tomás o en Andrés tenían la idea de lo que luego se fue plasmando para mal, o si les comió el tiburón del Real Jaén y el verse ahí y vieron que esto tenía muchas más posibilidades y mucho más oscuras de las que inicialmente vieron, pero el inicio era maravilloso. Luego ya pues se fue dividiendo el club en dos bandos, en fin, no vamos a... Y claro, al poco tiempo yo ya vi que aquello era insostenible, pero bueno, sobre todo por mi día a día. Yo tenía una jornada laboral que podía acabar a las 5 o las 6, y esa era la normal, pero luego empezaba otra jornada laboral que duraba hasta la 1 o las 2 de la mañana, que era la del Real Jaén, más lo que podía pasar en el día. Luego empezó a echarme una mano Alberto, que luego se quedó en comunicación, porque alguien nos tenía que ayudar, y bueno, pues, pero no, funcionaba bien. Y yo hubo una época que lo hacía todo, era alucinante, nadie sabía que solo yo, porque pensaban que habría alguien detrás o alguien más. Siempre le pregunto a la gente que entrevisto del club, ¿el Real Jaén es tan grande por dentro como parece? ¿Se puede sostener con poca gente o no? No, es alucinante lo del Real Jaén por dentro. O sea, yo alucino con que, de hecho, esa campaña, ese año que fue la campaña del Todos Sumamos, de la camiseta esta regalada con el carnet de socio, pues digo que era todo, se hicieron, la segunda temporada creo que más abonados se han hecho después de la pasada. Bueno, hubo una, la de Germán Crespo, también se hicieron muchos, pero que la gente apoyó. Y yo donde vivo, yo vivo cerca de Alicante, no exactamente en el centro de Alicante, pero como en una pedanía, digámoslo así. Y de pronto ese verano veo a una persona con la camiseta de Todos Sumamos por allí. Pero es que a veces veo a gente con cosas del Real Jaén, o si me ven a mí con cosas del Real Jaén, me paran. Y estoy en un punto ahí, en Alicante. Y no hablo de que están de vacaciones, porque ya digo, yo no vivo en la playa. Sí, en un sitio turístico. No creo que fueran turistas, no creo que fueran, yo qué sé, digamos, si se supone que no sé, porque tenemos más o menos, solo la tienen los socios, porque era el mes de septiembre, no sé, esa camiseta. Bueno, fue alucinante. Entonces, es brutal la empresa. Yo creo que si no es la mayor empresa o la de más potencial de la ciudad, de la provincia, ya no me atrevo a decirlo, pero luego hay empresas que facturan muchísimo, que tal, pero como marca es que es una cosa alucinante. Yo siempre donde he ido, todo el mundo conoce al Real Jaén y dónde está y qué hace, o te encuentras a alguien de Jaén. Y claro, cuando estás dentro, acabamos de bajar a tercera y el correo electrónico echaba humo. O sea, ahí había trabajo. A ver, no digo que haya trabajo para un equipo de 20 personas, pero muchísimas cosas, porque es un club de segunda división, y en aquel momento hacía 3-4 años que habíamos estado en segunda, con un traje de tercera. O sea, pero yo alucino con eso en Twitter, mensajes continuos de gente, nos ofrecían jugadores, pues, estamos en tercera, gente que quería venir a visitar el club de fuera. No sé, ya no me acuerdo bien de los correos que se recibían, porque yo me quedé solo con el ámbito de comunicación, pero a veces les echaba una mano en otros buzones, porque el club tenía, claro, venía de segunda división de hacía poco tiempo, entonces tenía varios buzones de correo, cada uno con una cosa, y se recibían un montón de cosas ahí, y luego todo lo que había que hacer a diario. Ya digo, eran jornadas
mínimo eran 4 o 5 horas al día, y hablamos de verano, que no había partidos todavía, cuando empezaron los partidos ya, 4 o 5 horas, y yo solo me encargaba de la comunicación, digámoslo así. Pero sí que es verdad, a ver, esto no es el Madrid o el Barça, lógicamente no es, pero yo aluciné con, y es verdad que cuando se dice, es que hay mucha gente ahí dentro del club, ¿y para qué tanta gente? A ver, luego hay que estar dentro y hay que trabajar, lógicamente, porque igual hay gente que, no digo ahora, o ha habido gente que no ha trabajado mucho, pero sí que hace falta más de lo que la gente piensa, eso seguro. Y el volumen del club, a ver si lo quieren mantener con un mínimo de prestigio y con un mínimo de potencial. Si es que solo el estadio, estamos compitiendo en esta categoría con estadios que se mantienen solos, como quien dice, y este estadio es que solo abrirlo cada día. ¿Cuánto se ha gastado ya el ayuntamiento en este estadio? ¿Crees que eso se lo pueden gastar en otro? Es que ya digo, somos un equipo como mínimo, no, de primera yo no me atrevo a decir, porque primera es otro mundo, pero que estamos bordeando el nivel de segunda división, no segunda federación, sino Liga Hypermotion, no se llama ahora, no vamos a hacer publicidad, pero nivel de la segunda A de toda la vida, pero estamos en tercera, en quinta, entonces, pero sí que es verdad que es bastante alucinante lo de dentro del club, y bueno, sobre eso se puede hablar de muchas cosas. Bueno, al final ya todo fue una etapa, era temporal. Tengo que agradecer que hasta me entregaron un reconocimiento. Yo tampoco yo no me metía en gran cosa, intentaba poner un poco de mi experiencia o de mi, tampoco, quitando a José Quesada y tal, tampoco me hacía mucho caso la otra sección, así les fue, pero bueno, no, pero que no, pero hay cosas, por ejemplo, oye, con este medio vamos a hacer esta cosa, Yo ahí, claro, fue una cosa curiosísima, empecé a relacionarme con todos los medios, la mayoría me conocían o les conocía, pero desde otra perspectiva. Ahí también conoces a la gente, porque cómo te aprietan, cómo te tratan o cómo no te tratan. Yo no le hice, además aquí está Sergio, lógicamente que fue de lo mejor, y fíjate que él está todo el verano con cosas, con noticias, con no sé qué, porque hay otra gente, pues legítimamente se va de vacaciones y aparece menos, pero él está total, y nunca, la gente pensaba que a él y a Manolo García que les daba yo exclusivas. De hecho, encubiertamente me acusaban de eso, ya todo el mundo, los demás medios, dentro del propio club, la gente que está eso, y digo, madre mía, digo, pero si yo soy el último que se entera de los fichajes porque lo pedí así, que yo no quiero saber nada que sea exclusiva, porque así no tengo la tentación de decírselo a nadie, que tampoco la tuve, y nunca salió nada de mí ni nada de eso, pero hay gente que, bueno, con más o menos legitimidad, pues veía las cosas de una manera o de otra, pero es verdad que bueno, en general, yo tengo que, no me quejo porque me trataron bien, pero bueno. ¿Se puede luchar contra las filtraciones en un club, Carlos? Claro, en el Real Jaén, de hecho aquel año, a ver, si ya el club es muy grande, pero yo creo que sí. Si en aquel momento la información la manejaban 4 o 5 personas. Parece que las filtraciones muchas veces no vienen del propio club, vienen sobre todo en estas categorías, pero en el entorno de los jugadores. Entonces ahí el club no puede hacer nada. Si lo filtra el padre, la madre, la hermana, porque le hace ilusión a un amigo, a la gente al final no para quieta, no se calla. Entonces, ahora desde dentro del propio club sí que se puede poner un poco de orden. A eso me refiero. Lo que no puede ser es que haya una persona del club que sistemáticamente, digo como ejemplo, no, porque en aquella época yo no me acuerdo ni cómo salían o no salían las cosas, pero que sistemáticamente esté hablando con un amigo periodista y todos los demás, mi premisa cuando, en el poco tiempo que eso era, a todos los medios se les trata igual. De hecho, a la hora de acreditar, pues siempre que demostraran un cierto trabajo, porque ir allí a ver el partido y luego no haces ni una crónica, ni echas una foto, ni se te ve en ninguna parte, pues eso no tiene sentido. Pero se les trató a todos los medios por igual, se le dio acreditaciones a todo el mundo, hubo algunas polémicas, y luego ya cada uno que se fuera construyendo, quisimos empezar de cero, que se fuera construyendo el mérito. Si hace una temporada en la que yo no he visto nada más que me has copiado las crónicas que yo estoy haciendo en la web, para el año siguiente, oye, no necesitas ir a los partidos para copiar las crónicas. Claro. Pero trata a todo el mundo igual, en cuanto a entrevistas, en cuanto a tal, y no hacer ni conchabeos ni privilegios. Creo que eso no tiene ningún sentido, pero bueno, también es verdad que fue una experiencia breve, y imagino que para tratar ese tema hace falta mucha más experiencia, y yo fui ahí de medio pardillo, o sea que intenté hacer lo que pude. No me quejo cómo me trataron, fue una experiencia buena, y ahí quedó para la historia.
Voy rápido con algo del Real Jaén y después quiero ir más contigo, con tu persona, con Carlos Pérez. Hazme un resumen breve de la actual situación social del Real Jaén y cómo ves los pocos partidos que hemos podido ver al equipo esta temporada, qué sensaciones te ha dejado. La situación social, la gente estamos en general bastante quemados. Han sido años súper difíciles, se juntan malas gestiones, porque puede haber una mala gestión y estás en segunda ref o en primera ref. Bueno, pero claro, se junta que el equipo está en las catacumbas, donde no lo habíamos visto en 25 o 30 años, hasta los últimos 6 o 7, y son muchos años, muchas decepciones, 10 años de penuria, son muchos años, ya lo pensaba, es una décima parte de la historia, más todo lo que se arrastraba ya. Yo siempre había defendido que el Real Jaén no era tan pupas, que no era tan malo, que había habido episodios buenísimos, pero claro, entonces la gente, y ya los episodios que se vivieron fueron lamentables, y ya, ¿qué pasa? Que ya todo el mundo está bajo sospecha. Venga el que venga, ya parece que ya te encuentras a alguien de uñas esperando ahí, que es la afición, que no te pasa ni una, que lo único que quiere es que el equipo suba ya, que todo sea genial, que alguien ponga dinero, porque la afición pone, pero tampoco quiere poner mucho o no puede poner mucho, que eso también es muy característico, que al final el club, el Real Jaén, lo que he dicho, es tan grande que necesita mucho dinero para sobrevivir. Si la afición no puede poner mucho o no quiere poner mucho, pues alguien lo tiene que ir poniendo, y eso ya es complicado. Entonces, bueno, socialmente la gente se vio en la temporada pasada, con Chumilla, el equipo primero, tal, y estaba todo el mundo, un temporadón. Podría haber sido mejor, claro, todo puede ser mejor. Yo tengo la teoría de que el Real Jaén va a ascender este año con menos puntuación que el año pasado. Y vamos a decir, ¿qué temporada fue mejor, la anterior o esta? Porque todo es relativo, ¿no? Y sin embargo, había un ambiente que sí, ya desde el momento en que nos asciende en Marbella, ya la cosa estaba mucha histeria colectiva. Y eso ya, y como acabó el partido contra el malagueño, entonces bueno, la gente está súper quemada, pero es muy fiel. Entonces yo creo que este año los 3.000 abonados creo que se van a volver a hacer, ¿no? Creo que 4.000. Y bueno, pues la gente, creo que al final han salido más o menos bien las cosas. El hecho de tener que, creo que la idea Fajardo es una buena idea. Tendremos que ir conociéndole, pero aparentemente, por lo que hablan los jugadores, lo que se le empieza a ver, parece que es un hombre. El otro día lo decía un jugador en una entrevista, que te tiene un don para llevar el vestuario, lo que hemos dicho antes de caer en gracia o ser gracioso. Sí. Parece que, fíjate, pero bueno, Chumilla era casi Dios en Jaén, pero bueno, parece que tiene muchas capacidades, ¿no? Y eso es bueno. Y luego, en cuanto a fichajes, parece que se ha apostado bien, el equipo está bastante bien construido desde hace ya 2 o 3 semanas, quedando todavía un mes para que empiece la liga. Y porque el año pasado es verdad que todo el año estuvimos ahí con la rémora del segundo 9, del segundo organizador, y este año ya no va a haber problemas con el segundo 9, porque tenemos 2, y lo del organizador, bueno, parece que todavía falta que funcionen los que hay, ¿no? Pero bueno, entonces yo soy, lo he dicho, socialmente la afición tiene que hacer de tripas corazón. Claro, luego sale la noticia de lo de Hacienda. A ver, lo de Hacienda es que es muy complicado, porque eso, seguro que el club la pilla también de sorpresa. Seguramente es una deuda que no estaba vencida y ahora ha vencido. O sea, que no había que pagarla hasta este año, por lo que sea, por plazos, por tal. Claro, eso no es tan fácil, la administración es durísima. Es posible que ni sepan todavía a qué corresponde eso. Claro, los 600.000 euros nuevos no son de esta gente, matemáticamente es imposible, porque esta gente, primero, que lo ha pagado todo, y segundo, que no genera 600.000 euros de deuda con Hacienda en un año. O sea, tendrías que tener un presupuesto de 5 millones de euros, o no sé, o como mínimo de 1,5 millones de euros, para que, en plantilla solo, para que lo que tienes que ir pagándole a Hacienda no lo hubieras pagado, y eso no tiene sentido. Es algo de atrás, pero claro, ¿qué es? Pues ya se verá. Todo genera desconfianza. Bueno, en resumen, la afición tiene que estar un poquito ahí, tiene que estar un poco fría, un poco calmada, decir que al final las cosas con histeria no se consigue nada, y pitando en el primer día o insultando no se consigue nada. Hay que exigir, lógicamente, a esta propiedad que tengan transparencia, que si alguien se va, que se vaya de verdad, y si se queda, que se quede, no sé, cosas así. Y luego, deportivamente, yo soy bastante optimista. Es verdad que la liga va a ser dura, pero me gustan cosillas. Todavía falta mucho por ver. Hemos visto 3 partidos mal contados. El primero fue un desastre, pero es normal. El segundo fue un poquito mejor, y el equipo, bueno, bien. Yo soy optimista, quedando todavía
más de media pretemporada, o sea que... Esta noche veremos. Me mojo ya, yo digo que hay posibilidad de que se ascienda con menos puntos del año pasado. Sí, buen dato ese. Sería paradójico. Oye, te preguntaba antes, Carlos, la persona que ha marcado tu vida, pero a día de hoy, la llamada de quién hace que Carlos Pérez se tambalee. ¿La llamada de quién? ¿En qué sentido? El que tú quieras darle. Pues yo tengo que decir... Hombre, no, pero a mi jefe, porque como ya mi jefe me asusta. Fue el ámbito laboral, yo, pues, por desgracia, quien más me haría tambalearme, creo, sería seguramente mi padre, pero por desgracia ya no vive, porque era una persona, antes no hemos hablado mucho de eso, he dicho que eran influencias, pero a mí mi familia me influenció, o me ha influenciado siempre de forma maravillosa en muchísimas cosas. O sea, creo que no he tenido una gran suerte de tener una familia que hoy en día, y más con esto de la desestructuración familiar, que no hace nada más que verse episodios absurdos de separación, casi todo el mundo separado, los niños. Yo tuve la suerte de no haber recibido casi todo bueno, y lo malo, pues es porque a veces las circunstancias son como son y dice, bueno, pues esto, sí, pues para no repetirlo o para no hacerlo. Pero es verdad que mi padre te llamaba y te ponía firme. Y es verdad que ahora ya, claro, cuando era un niño de una manera, lo ves de una manera, ahora ya lo vería de otra. Y no estaría mal, por ejemplo, que eso, que por ejemplo la entrevista de hoy, pues si cuando la viera, que dijera, ¿qué has hecho aquí? ¿O qué has dicho aquí? ¿O qué tal? Te has pasado, y sería súper divertido por eso, ¿no? Entonces, o dijera, oye, ¿qué has hecho con esto? ¿O qué no has hecho con esto? Pues sería divertido. Mi madre, mis hermanas, ya es de otra manera. ¿Hace ¿no? mucho Porque, que falleció tu padre? pues 6 años, creo. 6 años va a ser, sí, 6 años, 6, 7 años. ¿Y has conseguido volver a escuchar su voz después? Sí, yo sí. ¿Le da normalidad? Quiero decir... Sí, o sea, sí, a ver, es que es complicado, ¿no? Porque al final depende de la capacidad que tengas para recordar o para quedarte con las cosas buenas, o la experiencia que hayas tenido con las personas o lo que sea. Claro, lo que sí que coges cuando ocurre ya algo así, que por ley de vida a todos los de nuestra generación, bueno, cada uno tiene su situación, hay gente que tendrá más suerte o tuvo a lo mejor peor suerte de antemano, pero si todo va de forma natural, pues claro, nuestros seres más queridos, más cercanos, más mayores, pues nos van a ir dejando, ¿no? Y ojalá que fuera de forma natural y a su tiempo, ¿no? Que no, claro, sí. que no. Pero entonces, claro, hay que ir primero preparándose, y a veces he dicho amigos y va pasando por desgracia. Pero es verdad que cuando ya te pasa de forma directa, a lo mejor si te pasa de niño, pues lo ves de otra manera o lo vas... Porque mi abuelo materno, como he dicho antes, que también fue una persona súper influyente en mi infancia, pero fue a los 8 o 9 años ya falleció, entonces bueno, pues ya se queda ahí un poco en... Pero lo que hace es que te entra miedo, directamente. A que, no miedo a que yo me vaya a morir, pues todos nos vamos a morir. No personal a mí, sino el resto de gente que quieres. Y dices, ostras, y te genera más inseguridad. Y dices, madre mía, entonces... Bueno, pues eso, yo creo que el recuerdo, eso se dice, ¿no? Que las personas, el que tiene capacidad para generar el recuerdo en quien tiene que generarlo, pues es quien realmente permanece vivo, ¿no? Y yo creo que casi todo el mundo permanece vivo en alguien o en mucha gente. Y en nuestro caso, pues en la familia era una persona súper importante, pero bueno, yo creo que seguimos su legado de una forma u otra, como si estuviera, entre comillas. Entonces, creo, ¿no? O quiero pensarlo yo así, no sé, tampoco es algo que se suele hablar. Así que, es cierto. bueno, no, pero pues, es algo que no todo el mundo lo canaliza de la misma manera, ¿no? Es decir, yo conozco a gente, y en mi mismo caso, yo por ejemplo, la voz de mi abuela no la puedo escuchar, y hace 3 años que falleció. Yo la de mi abuela... No puedo escucharla. O sea, la de mi abuela, que también falleció hace ahora ya 15, 16 años, materna también, que las paternas las conocí menos, aunque también a mi abuelo paterno no lo conocí, a mi abuela materna sí, paterna, perdón, sí, pero bueno, me marcaron más los maternos que los paternos. Y hace poco, yo escuché a mi abuela en mi mente, porque tengo un montón de dichos suyos. A mi abuela era muy de Jaén, y escucho todavía dichos suyos y los repito todavía, tanto de mi padre como de mi abuela. De mi abuelo no me acuerdo porque, como he dicho, era muy pequeño. Pero de mi padre y mi abuela hay un montón de frases que tengo en mi mente.
y por eso sí siguen súper vivos en ese sentido. Y hace poco dije, ¿cómo lo decía mi abuela? Pues lo decía de esta forma, no sé qué, no sé. O sea que en ese sentido me gusta muchísimo porque es ley de vida. Ojalá hubiera sido 20 años más tarde. Tengo la suerte de que no fue 20 años antes, que para mí es un privilegio. Pues hay que intentar que sea lo más tarde posible y que luego sea perenne en el tiempo. ¿Te sigues viendo en Alicante, Carlos? Yo creo que sí. Es que al final Jaén tiene muchas cosas buenas, pero a veces le falta un poco de altura de miras, diría yo, o aquello es otro mundo. Yo cuando me fui para allá iba con eso, yo era muy de Jaén. Y vas allí como que todo te parece alucinante, tal, lo que allí la gente tiene normalizado. Vamos a la playa, ¿no? Que viene tal cantante famoso, ¿no? Que ha estado aquí Juan Carlos Ferrero, es que iba ahí, utragueños que tiene ahí casa en Santa Pola, lo he visto alguna vez por aquí. Aquí no ves a nadie nunca. Entonces estos son como dioses. Claro, son como dioses que tienes endiosados y allí pues la gente, y no solo eso, a nivel industrial, hay una mentalidad un poco diferente, como más abierta o más, a ver si digo la palabra correcta para no meterme en muchos líos. Hay más iniciativa o más, no me sale la frase, bueno, en algo tenía que quedarme en blanco, como más impulso o más no sé, menos de esperar a que alguien me solucione la vida más y inquieta, más de, ¿no? voy a coger y me la soluciono yo. Y es verdad que son muy festeros en aquella tierra, extremadamente festeros. Llega la semana de las fiestas o las 2 semanas y ahí no les hables de nada que no sea las fiestas, pero el resto del año están trabajando sin parar y están pensando en su empresa, en su tal. Yo como además suelo tratar con muchas empresas, entonces bueno, me resultaría difícil volver a Jaén en un corto plazo, porque por desgracia familia va quedando poca, porque casi toda mi familia era más mayor y todo eso, entonces sería difícil, pero bueno, nunca se sabe. En un corto plazo no me veo. A ver, mis amigos cuando me fui de aquí, mis amigos más de la infancia, tengo todavía escrito yo tenía una grabadora, no he dicho antes, de pequeño tenía una grabadora y iba grabando ya, tengo esas grabaciones con 9, 10, 11, 12, 13 años, no, a partir de los 10, y entonces me hicieron un partido homenaje, una pachanga de futbito, entonces la iba grabando yo, pero cuando yo jugaba, entraba a jugar, lo grababa otro. Y tengo esa grabación, un futbito un domingo, ahí en el Colegio Santo Domingo, porque mi abuela vivía al lado y tenía ahí muchos amigos de la infancia. Y me hicieron luego, me escribieron ahí, me decían, para el futuro presidente del Real Jaén. Ya me veían así con esa edad. Bueno, ahí ya tendría, la última vez tendría a lo mejor 15 o 16 años. Y yo decía, madre mía, Dios, y yo ahora me voy a saber. Entonces siempre he pensado, digo, a no ser que fuera para ser presidente del Real Jaén, que es casi imposible que eso se produzca. Por edad, por capacidad y por el club y por todo, pues no creo que vuelva a vivir aquí. Bueno, y si no sería en la distancia, como todo lo que he hecho. Presidente desde allí, ¿no? Habla con el presidente. Puede ser más complicado, pero sí es más factible que te veas como ese aficionado mayor que estaba contigo cuando eras un niño y que ahora seas tú el aficionado mayor, cuando te jubiles estés viendo al Real Jaén en tribuna y tengas a un niño a tu lado viendo el fútbol. Oye, pues a ver, nieto no va a ser porque lo tengo complicado, no tengo hijos, estamos ya en el descuento casi. Somos jóvenes pero todavía, Carlos. Tampoco se puede ser. Yo creo que hay que ser padre de tus hijos, no abuelo de tus hijos. Somos muy jóvenes todavía. Yo soy más mayor. Eso me resisto. Yo es que soy más mayor, yo soy muy mayor ya. ¿Qué año eres tú? Parezco más joven. ¿El 79. Bueno, a ver, no sé si tengo las... Sergio corre mucho, nosotros unos niños. Yo ha hecho una cosa normal, una familia con sus tiempos y sus cosas, y los niños, cuando los niños ya tengan una cierta edad, pues Sergio estará todavía en plenitud de facultades, jugando todavía las pachangas y grabando y Canal Lagarto y retransmitiendo, y ya los niños cogerán el testigo incluso, lo llevará con la cámara de Canal Lagarto, lo llevará de comentarista y tal. Nada, hombre, si tengo la suerte de llegar a esas edades en buen estado, una retirada en Jaén, oye, pues nunca me lo había planteado, pero tendría su lógica. Todo depende de muchas cosas, de la familia sobre todo la que crees, si se construye una familia, depende de mil cosas, pero bueno, lo has pintado bonito y la verdad es que estaría bien. Bueno, pues mira, qué mejor cierre para esta conversación con la catedral al fondo. Te agradezco mucho este rato de fútbol, de vida también. Nos vemos esta temporada. Pues sí, nada, yo a vosotros también, la verdad es que tengo muchísimo que agradecer a Jaén, siempre me siento muy bien tratado, pero luego particularmente, a ver, yo es lo que he dicho, si lo mío es una historia como otra cualquiera, pero bueno, a veces las historias hay que contarlas.
Yo Canal Lagarto, ya ves tú. De hecho es el medio más que está permaneciendo en el tiempo, ¿no? Porque no sé, ¿en qué año nace? 2014, por ahí, 2014-2015 ya sale el Germen. Yo me acuerdo que veía a Sergio ahí haciendo ya sus averiguaciones, sus tales, los foros. Y nada, ahora la incorporación de Onda Cero, nada, yo agradecidísimo, así que un placer haber contado aquí algo. Y nada, pues lo único a lo que aspiro es a seguir haciendo esta cosita que es mi mejor hobby, y mientras alguien esté dispuesto a aguantarlo, mientras haya alguien al otro lado, pues aquí seguiremos. ¿Nos vamos al fútbol? Vamos, no llegamos, ¿eh? Vamos justo. Vamos. Una hora, ¿no?